Muy buenos días, somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre aplicaciones lineales. Bueno, vamos a platicar acerca de lo que sería la primera parte, en la cual nosotros vamos a ver lo que sería el amplificador operacional de instrumentación. Ahora, nosotros debemos ver que para este caso tenemos que utilizar ciertos requerimientos. Sin embargo, vamos a ver lo que sería la instrumentación. ¿Qué es un amplificador de instrumentación? Bueno, aquí en esta práctica vamos a desarrollar lo que sería la fórmula y también implementarla con un ejercicio en primer lugar, ya que vamos a saber qué es un amplificador instrumentacional. Pero antes de esto tenemos que pasar a qué es, para qué funciona o determinar muy bien cuál es su definición o para qué nos sirve. Bueno, es un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales muy comunes, diseñados para obtener una alta impedancia de entrada o una baja impedancia de salida, y una resta de sus entradas multiplicadas por una ganancia, la cual puede ser modificada. Esta se utiliza para trabajar con señales muy débiles, es decir, en el orden de los micro y los nano, y dichas señales se obtienen de salidas como las de un puente de Winston. Ahora, también podemos ver elementos médicos como electrocardiógrafos, en fin, se le puede dar muchas funciones o utilizaciones en las cuales nos puede ayudar de gran manera. Pero su finalidad como tal es minimizar el error, el de salida, el cual en primer lugar vamos a abrir para poder hacer. Ahora, vamos a utilizar lo que sería el Poteus para poder así hacer lo que sería un poquito más lo del armado. Aquí lo tenemos y vamos a mostrar qué es lo que realmente hicimos. Entonces, vamos a poder ver de que en nuestro programa tenemos lo que son nuestros elementos. Si podemos ver bien, son tres amplificadores. Ahora vamos a armarlo con el amplificador operacional, en específico LM741. Este se necesita con polarización y también se necesita con su configuración de un amplificador operacional genérico. Y solamente tiene para sus entradas y sus salidas, donde vamos a simular de manera rápida y vamos a poder utilizar lo que serían las resistencias genéricas, y eso sería como tal lo que vamos a utilizar por el momento. Vamos a colocar lo que sería nuestro amplificador operacional de la siguiente manera, los cuales, como podemos ver aquí, están conectados de cierta manera para evitar así que cuando nosotros hagamos nuestros lineamientos o nuestras conexiones, no se provoque un cortocircuito, es decir, que tengamos nuestras intersecciones en este caso eh, de manera más libres para poder así maniobrar con más facilidad. Ahora, vamos a ver de igual forma que nuestras tres resistencias están conectadas de esta manera. Esto es muy importante porque nos va a ayudar tanto para hacer dos conexiones como para hacer dos puntos. Ahora vamos a dar cuenta que en estos nodos, que serían nuestros puntos, van a estar de esta forma. Sin embargo, tenemos un tercer amplificador aquí. Ese tercer amplificador también tiene que ir de cierta forma acomodado, porque ya se tiene como con un esquema general o un esquema base para lo que sería siendo el amplificador personal de instrumentación. Entonces, vamos a ver que eh, esta sería la manera en que estamos colocando el amplificador y las resistencias, que también podemos ver que tenemos la entrada diferencial, y nuestro tercero sería de esta manera. Ahora, también necesitamos las tierras que serían como nuestra referencia, y estas partes también van a ser de nuestra salida. Necesitamos colocar igual de esta forma un voltímetro para poder ver así de que está cumpliendo realmente el ejercicio o nuestro diseño está cumpliendo lo que nosotros requerimos. Y en este caso vamos a ver que es de corriente continua para poder demostrar el resultado en los casos de la polarización. Ahora vamos a ver a lo que sería el armado. Si nos damos cuenta, realmente el armado se basa en tres amplificadores, resistencias y un multímetro más las tierras. No es complicado, sin embargo, todo tiene un poquito de lógica. Ahora,
nosotros podemos ver que podemos modificar, en este caso, lo que serían nuestros valores de la resistencia, la entrada de voltaje y de salida. Dependiendo de eso, va a ser un factor muy clave para poder determinar cuál va a ser nuestro resultado que se va a mostrar en nuestro amplificador, nuestro voltímetro. Entonces, vamos a hacerle un pequeño zoom aquí y vamos a ver cada una de las resistencias. Por ejemplo, aquí vemos R10K, R1 10K, R2 100K, NR 1.05K, R5 10K. Entonces se podría decir que esta R y esta R tienen una cantidad o unidad en resistencia. Y también podemos ver que R2 y R7 tienen la misma calidad, pero la misma cantidad. Pero podemos ver que igual R1 y R6 tienen la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se cumple? ¿Y qué es lo que queremos ver? Como resultado, aquí nos tiene que aparecer que es de 2 volts. Vamos a ver aquí, le damos doble clic, podemos ver lo que sería las cuestiones del lado positivo y también podemos ver lo que sería cómo lo tenemos configurado y nuestra manera de etiquetarlo. Bueno, aquí también lo vemos. Claro, es muy importante que nosotros estemos realizando. Estamos viendo DC, vemos aquí el voltaje que se le está poniendo de 40 y este es de 30 mili. Es muy importante. Vemos las resistencias, cómo están puestas y vemos las cantidades. Vamos a ver cuál es de esta. Entonces, vamos a ver si realmente el resultado aquí nos da 2 volts, que es lo que nosotros estamos buscando. Porque estamos buscando, si se dan cuenta, es un voltaje pequeño, de una baja cadencia. Y nosotros lo que queremos es aumentar esta cadencia para poder tener un mejor resultado. Entonces, vamos a proceder a lo que sería la simulación y vamos a ver el resultado final. Bueno, como podemos ver, se ha cumplido y estamos mostrando de que nos da 2 volts, por lo cual nosotros vamos a darnos cuenta de que en estos casos se cumple, como nuestros amplificadores operacionales que tenían una baja cadencia, al final nos dan una salida de 2 volts. Y eso sería todo por esta parte de la primera simulación. A continuación se presentará el circuito convertidor de voltaje a corriente. Para este circuito tenemos el amplificador 741 con una resistencia de retroalimentación y una resistencia conectada a la entrada inversora. Y en la entrada no inversora tenemos una fuente. En ese circuito, la corriente de entrada es la corriente de carga. Por eso es que hemos colocado un amperímetro para poder ver lo que es la corriente. Y este circuito podemos calcular la corriente de manera que si dividimos el valor de la fuente entre la resistencia, nos va a dar la cantidad de corriente. Simulamos y nos da que tenemos 4 miliamperes. Y si dividimos 2 volts entre 500 ohms, nos da los 4 miliamperes. También podemos comprobarlo si cambiamos lo que es el voltaje a 1 volt. Tendríamos 1 volt entre 500 ohms, lo que nos viene dando 2 miliamperes. Como vemos, nos da lo que hemos calculado, por lo que podemos decir que el circuito está funcionando de manera correcta. Ahora tenemos el convertidor de corriente a voltaje. Este circuito prácticamente lo que hace es seguir la ley de Ohm. Bueno, tenemos en la terminal inversora conectada a nuestra corriente de entrada, tenemos una fuente de corriente de 1 miliamper y nuestra resistencia de realimentación es de 5 kilo ohms. Viendo la fórmula, tenemos que a la salida nos debería dar un voltaje de 1 mili por 5 kilos es igual a 5 volts. Pero este caso, al estar en esta configuración de conectarla en la terminal inversora, debe ser menos 5 volts.
Y aquí está. Vamos a variarle la corriente o le variamos la resistencia para ver que funcione de la misma forma. Si le pongo 10 kilos, me debería dar 10 volts a la salida. Bueno, menos 10 volts. Aquí está. Los menos 10 volts. Y si se fijan en la forma de medición, es como si fuera un amperímetro, como lo tenemos conectado. Pero en teoría lo que se está midiendo es la caída de tensión en la resistencia de realimentación. Convertidor de frecuencia a voltaje. Como se puede observar, aquí ya tenemos nuestro circuito armado. Tenemos nuestro generador de funciones que irá conectado a la entrada. Aquí tenemos nuestra terminal de alimentación. También tenemos lo que es nuestra salida conectada a la entrada de nuestro osciloscopio. Y un voltímetro que nos servirá para medir el voltaje en la salida. Bueno, nosotros vamos a utilizar el LM2907-8. Internamente de nuestro circuito tenemos, valga la redundancia, otro circuito. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro amplificador integrador, que en su salida va conectada a la bomba de carga. Aquí tenemos nuestro comparador. En su terminal de salida va conectada a la base de un transistor, y la salida de nuestro circuito integrado va conectado al emisor de nuestro transistor. Ok. La operación de ese circuito es a partir de tener una frecuencia en nuestra entrada. Como resultado, en la salida tendremos un voltaje lineal que irá variando dependiendo a la frecuencia. O sea, si esta disminuye, el voltaje también va a disminuir. Si la frecuencia aumenta, el voltaje también va a aumentar. Y si la frecuencia se mantiene, el voltaje también se mantiene. No toma en cuenta lo que es la amplitud, sino lo que nos importa es la frecuencia. Okay. Mi generador está en 0 Hz. Y si lo voy aumentando, vemos como el voltaje en la salida también va aumentando. Y lo mismo si disminuye. Y si lo mantengo, el voltaje también se mantiene en la salida. Eso sería todo.